Está demasiado duro y grande para mí, susurró la joven con una mezcla de miedo y deseo que nunca había sentido. Y cuando él, el guerrero apache más imponente del norte, se acercó por detrás y murmuró: «Sosténlo con tus manos». El mundo entero pareció detenerse. Nunca imaginó que ese instante cargado de peligro y tentación sería el inicio de un amor prohibido. El tipo de amor que incendia la sangre y cambia un destino para siempre. En el año 1854, cuando el viento del norte soplaba con un silencio antiguo y las montañas parecían custodiar secretos que ningún hombre podía descifrar, vivía en un pequeño poblado de tierra seca una joven llamada Camila Rivas Montenegro. Tenía apenas 20 años y aún así cargaba sobre los hombros un destino que parecía más pesado que el mundo mismo. Era huérfana desde niña, una muchacha nacida sin apellido respetado, sin fortuna, sin voz, pero con un corazón que se negaba a quebrarse. Cada amanecer la encontraba igual, despertando en su casita humilde de adobe, donde el sol entraba tímido por una ventana pequeña y la luz revelaba el orden impecable en el que mantenía sus pocas pertenencias. Camila vivía de forma sencilla, pero no triste. Había aprendido a amar los pequeños rituales: barrer el suelo de tierra, calentar el agua para el café, acomodar sus telas gastadas. Su vida era la de muchas mujeres que nadie recuerda, pero en ella había una dignidad callada que ni el polvo del camino conseguía apagar. Desde los 15 años, trabajaba como empleada en la hacienda Salvatierra, la más imponente del valle. Allí, aprendió a soportar humillaciones sin bajar la mirada, pues la dueña de la casa, doña Loreto Salvatierra, era una mujer dura, rígida, de esas que necesitan sentir poder sobre alguien para no confrontar su propia miseria interna. Y Camila, con su juventud silenciosa y su belleza dulce, era el blanco perfecto para ese tipo de mujeres, mujeres que no soportan ver luz en quien no la puede comprar. Aún así, Camila caminaba cada día hasta la hacienda con la espalda recta, sosteniendo un pequeño canasto, como si llevara dentro de él algo más que simples tareas. Llevaba su dignidad, mientras el viento agitaba su falda simple y su cabello oscuro se enredaba con la brisa. Ella avanzaba procurando no escuchar los murmullos que siempre la acompañaban. Pobre muchacha, huérfana y tan sola. Nunca será nada. Pero lo que Camila nunca supo era que, aunque el pueblo la mirara con indiferencia, había algo en ella que desafiaba a los prejuicios, una fuerza interior que parecía antigua, como si en su pecho viviera una llama que resistía incluso a la crueldad cotidiana. Esa mañana, mientras cruzaba el camino de tierra rumbo a la hacienda, el aire estaba particularmente inquieto. Las nubes se acumularon sobre las montañas y el murmullo del pueblo parecía vibrar con un rumor que crecía desde la madrugada. Las mujeres que barrían sus patios intercambiaban miradas nerviosas, los hombres apuraban su paso. Todos parecían hablar del mismo nombre: Aruk, Aruk Tenoch Caimana, el guerrero apache, el más temido, el más respetado. Una presencia casi mítica en el norte de México. Decían que su sombra bastaba para detener una riña, que su honra era más fuerte que la palabra de un cacique, que su fuerza era tan descomunal que un solo golpe suyo podía derribar a un hombre. Algunos afirmaban que era un espíritu del desierto, otros que la naturaleza lo había hecho de montaña y fuego. Y aunque Camila no solía prestar atención a rumores, esa mañana algo en el aire se sintió distinto, como si el destino respirara cerca. Mientras trabajaba en la hacienda, lavando telas, barriendo corredores, resistiendo las órdenes frías de doña Loreto, su mente no podía evitar inquietarse. Había escuchado el nombre de ese guerrero toda su vida, pero nunca con tanta intensidad. Los peones no hablaban de otra cosa. Murmuraban que lo habían visto patrullando los caminos, caminando solo, con la mirada oscura fija en el horizonte, como quien busca algo o a alguien. Camila, para sí misma, sonrió con incredulidad. ¿A quién podría buscar un hombre como ese? ¿Y por qué los rumores hacían al viento sonar tan extraño ese día? A media tarde, cuando el trabajo en la hacienda le dio un respiro,
Salió al patio trasero para recoger agua. El cielo empezaba a teñirse de un naranja suave, como si el sol quisiera acariciar la tierra una última vez antes de desaparecer. Y fue allí, en ese instante, donde la historia comenzó a moverse, aunque Camila aún no lo sabía. Un grupo de jinetes pasó por el camino principal, apurados, alterados. Uno de ellos gritó: «Lo han visto cerca de los límites del pueblo. El guerrero apache está aquí». Camila sintió un estremecimiento inesperado recorriéndole la columna. No era miedo, era otra cosa, algo desconocido, casi eléctrico, como si el destino le hubiera rozado la piel. Regresó a su casita al caer la tarde, pensando que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Guardó su ropa, ordenó el pequeño espacio donde vivía y se sentó un momento frente a la ventana, escuchando el canto lejano de los grillos. La vida era tranquila, predecible, y ella se había acostumbrado a la idea de que nada extraordinario la esperaba. Pero una mujer puede sentir cuando el mundo está a punto de cambiar, y en el silencio de esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente sus manos, Camila Rivas Montenegro presintió, sin saber cómo ni por qué, que algo se acercaba a ella. Algo que no venía del pueblo, algo que ningún hombre podía controlar, algo que llevaba años moviéndose hacia su camino, una fuerza, un destino, un guerrero. Y así terminó ese día sin que ella imaginara que su vida, tan humilde y silenciosa, estaba a punto de cruzarse con la leyenda del norte. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Antes de continuar con este amor de época, recuerda suscribirte y dejar tu like. Si quieres más romances como este, depende de ti. Únete a nuestra comunidad comentando Apache. Y si deseas apoyar aún más, hazte miembro del canal y ayúdanos a crecer. A la mañana siguiente, el pueblo despertó envuelto en un murmullo inquieto. El sol aún no había trepado del todo sobre las montañas cuando los primeros comentarios empezaron a rodar por las calles de tierra. Alguien aseguraba haber visto huellas de caballo cerca del riachuelo. Otro juraba que escuchó pasos firmes en medio de la madrugada. Todos decían lo mismo, aunque nadie lo había visto con claridad. Aruk Tenoch Caimana estaba cerca. Camila escuchó fragmentos del rumor mientras caminaba hacia el mercado con una cesta de provisiones. Tenía órdenes de doña Loreto de comprar telas y jabón, y aunque acostumbraba caminar con la mirada baja para evitar comentarios, ese día levantaba los ojos de vez en cuando, inquieta sin saber por qué. Había algo extraño en el aire, una vibración sutil que hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal. El camino hacia el mercado bordeaba un pequeño bosque, apenas un corredor de árboles secos que ofrecían sombra a los viajeros. Era un trayecto que Camila conocía bien, pero ese día sintió un escalofrío cuando entró en él. El silencio era más denso que de costumbre. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Solo se escuchaban sus pasos y el suave roce de su falda al caminar. A unos metros de distancia, dos hombres la observaban desde la sombra de un árbol. Eran conocidos por sus malas costumbres, sus borracheras y por meterse con mujeres que caminaban solas. Cuando Camila pasó frente a ellos, los hombres intercambiaron una mirada que la joven no alcanzó a ver y salieron detrás de ella con pasos lentos, casi felinos. Camila sintió la presencia demasiado tarde. «¿A dónde vas tan solita, muchacha?», preguntó uno acercándose demasiado. Ella apretó su cesta contra el pecho y retrocedió un paso. No quiso responder. Sabía que cualquier palabra podría empeorar la situación. «No seas grosera», dijo el otro, extendiendo una mano para tocarle el brazo. «Solo queremos conversar». El corazón de Camila latía con fuerza. Dio un paso hacia atrás, pero el camino estaba estrecho y el bosque parecía cerrarse sobre ella. Justo cuando uno de los hombres intentó agarrarla de la muñeca, un sonido seco, profundo, resonó entre los árboles. Un solo crujido de rama bastó para que ambos se detuvieran. Camila levantó la mirada y lo vio. A unos metros, entre las sombras del bosque, apareció la imponente figura de un hombre alto, de hombros anchos, piel dorada por el sol y expresión severa. Aruk no necesitó avanzar para hacerse notar.
Su sola presencia era suficiente para congelar el aire. Sus ojos, oscuros, brillantes, de una intensidad casi salvaje, se fijaron directamente en los hombres que acosaban a Camila. No dijo una palabra, no movió un músculo, solo los miró. Y esa mirada fue más poderosa que cualquier amenaza. Los hombres retrocedieron de inmediato, murmurando excusas absurdas mientras se escabullían entre los árboles. A cada paso que daban, Aruk permanecía inmóvil, como un espíritu antiguo observando intrusos que habían osado desafiar un límite invisible. Cuando quedaron solos, Camila no sabía si debía escapar o inclinar la cabeza en agradecimiento. Su respiración estaba alterada, pero no solo por el susto. Había algo más, algo que no sabía nombrar. Aruk dio un paso hacia adelante, emergiendo por completo de la sombra. Y entonces la luz del bosque reveló sus rasgos, el cabello largo y oscuro recogido con un lazo de cuero, la mandíbula fuerte, el torso firme bajo las telas rústicas y la forma en que su cuerpo parecía cincelado por la misma tierra que pisaba. Era el tipo de hombre que una mujer solo ve en historias que no son para ella, un hombre imposible, un mito, pero allí estaba, mirándola a ella. Camila bajó los ojos, avergonzada por el temblor de sus manos. «Gracias», susurró, sin saber si su voz llegaría a él. Aruk no respondió de inmediato. Solo la observó con una seriedad profunda, como si estuviera evaluando algo que ella misma desconocía. Entonces, con una voz baja, grave, que parecía nacer desde lo más profundo de su pecho, dijo: «No debes caminar sola por aquí. No fue una orden, no fue un regaño, fue protección». Camila sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si una cuerda invisible que había estado tensada por años por fin cediera. Pero aún así, no se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. Aruk se acercó un poco más, lo suficiente para que ella pudiera sentir el olor a tierra, a viento seco, a cuero y a montaña. Era un aroma extraño, nuevo, tan masculino que la hizo contener el aliento. «Ve con calma», añadió él. «Yo caminaré detrás». Camila se sorprendió, pero asintió, y comenzó a andar. Durante todo el trayecto, no se volvieron a hablar. Ella caminaba adelante, él a unos metros detrás, no tocándola, no guiándola, solo cuidándola desde la distancia. Y aunque no lo sabía, ese gesto, simple, silencioso, sería el primero de muchos. Cuando llegaron al borde del mercado, Aruk se detuvo, no avanzó más. Camila también se detuvo, girando apenas el rostro. Sus ojos se encontraron por un segundo que se sintió largo, lleno de algo desconocido, como si el mundo entero respirara diferente. Luego él se dio vuelta y se alejó, caminando hacia los árboles como un espíritu que vuelve a su territorio. Camila permaneció quieta, con el corazón golpeando en su pecho. No sabía qué había sido ese encuentro. No sabía por qué su piel estaba tan sensible. No sabía por qué sentía que algo en su vida acababa de moverse, de girar, de abrirse. Pero lo sintió. Lo supo sin entenderlo. A veces, el destino no llega con palabras. A veces llega con una mirada silenciosa, con un paso firme entre los árboles, o con un guerrero que aparece justo cuando una mujer más lo necesita. Y así comenzó la historia que ella nunca imaginó vivir. El camino de regreso al poblado se le hizo extraño a Camila esa tarde. Aunque el encuentro con el guerrero había durado apenas unos minutos, su presencia seguía vibrando en el aire, como si cada árbol, cada brizna de viento, aún conservara la sombra poderosa de aquel hombre. Camila avanzaba con la cesta apretada contra su pecho, intentando calmarse, pero su mente volvía una y otra vez a la misma imagen. Los ojos de Aruk, oscuros y profundos, clavados en ella como si la hubieran conocido antes de verla. ¿Qué era esa sensación? ¿Miedo? ¿Alivio? ¿O algo más peligroso? Algo que su corazón jamás había sentido. Cuando llegó al mercado, su respiración seguía un poco agitada. Algunas mujeres la miraron de reojo, pero no por el susto que acababa de vivir, sino porque habían visto algo distinto en ella.
Quizás era el rubor en sus mejillas o la forma en que parecía caminar más ligera, como si un hilo invisible la sostuviera por la cintura. Camila no se percató de esas miradas. Solo quería terminar sus compras e irse a casa, pero lo que no sabía era que a lo lejos, entre las sombras de un callejón estrecho, alguien la acompañaba sin acercarse. Aruk no había regresado al bosque como ella creyó. Había esperado, había observado, había seguido sus pasos desde una distancia respetuosa pero firme. No por control, sino por algo más simple y primitivo, asegurarse de que ella estuviera a salvo. Era un impulso que él mismo no comprendía. Camila terminó sus compras, volvió al camino principal y emprendió la marcha hacia la hacienda. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo con tonos que parecían esparcir fuego sobre las colinas. A cada paso, el aire se volvía más fresco y el silencio más profundo. Era como si el día se estuviera inclinando para escuchar. En la hacienda, sin embargo, el ambiente era todo menos silencioso. Doña Loreto Salvatierra estaba de mal humor. Su voz resonaba en los corredores mientras daba órdenes a los sirvientes con un tono afilado, casi cruel. Cuando Camila entró por la puerta trasera, la mujer ni siquiera esperó a que depositara la cesta. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin siquiera fingir cortesía. En el mercado, señora. Las telas y el jabón, respondió Camila, mostrando las compras. Te tardaste demasiado, replicó la mujer, entrecerrando los ojos. Ya me dirás qué hacías deambulando por ahí, tan tranquila. Había algo venenoso en la voz de doña Loreto, algo que siempre había estado allí, pero que ese día parecía más afilado, como si presintiera un motivo para atacar. Camila bajó la mirada y siguió con sus tareas, pero no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho para merecer tanta dureza? ¿Por qué su sola existencia parecía molestar tanto a aquella mujer? Mientras limpiaba los corredores, pensó brevemente en Aruk. Fue solo un segundo, apenas un destello en su mente, pero bastó para que algo cálido le recorriera el pecho. Esa sensación la asustó un poco. No quería problemas, no quería rumores, no quería desgracias, y aún así, pensar en él le hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. Al salir de la hacienda, ya casi al anochecer, Camila tomó el camino de regreso a su casa. Los árboles del sendero proyectaban sombras largas sobre la tierra, pero a ella no le importó. Por primera vez en años, no tenía miedo de caminar al atardecer. Lo que no sabía era que no caminaba sola. Aruk estaba allí, oculto entre los árboles, sosteniendo la distancia suficiente para no inquietarla, pero no tanto como para perderla de vista. Había visto cómo doña Loreto le hablaba con desprecio. Había visto la forma en que Camila bajaba la cabeza, no por sumisión, sino para evitar un conflicto que ella sabía que no podría ganar. Y algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, empezó a despertar. No era compasión, no era lástima, era una pregunta que él mismo no quería formular. ¿Por qué le importaba tanto? Cuando Camila llegó a su casita de adobe, encendió una vela y se quedó unos momentos sentada en silencio, escuchando el crujido de la madera vieja que formaba su techo. Había tenido un día extraño, lleno de emociones que no sabía clasificar. Cerró los ojos un instante para descansar y dejó que la luz cálida de la vela acariciara su rostro cansado. A unos metros de distancia, escondido entre arbustos y sombras, Aruk observó cómo la vela se encendía dentro de la casa. Observó su silueta moverse. Observó cómo se sentaba, cómo suspiraba, cómo apoyaba la mano sobre el pecho como si intentara calmar un latido apresurado. Él no debía estar ahí. No debía involucrarse. No debía fijarse en una mujer que pertenecía a otro mundo. Pero lo estaba. Y lo sabía. El viento sopló levantando polvo del camino. Camila, dentro de su casa, sintió un extraño cosquilleo en la piel, como si alguien, sin tocarla, hubiera pronunciado su nombre en voz baja. Se asomó por la ventana, pero no vio a nadie. No sabía que, apenas unos segundos antes, unos ojos oscuros y salvajes
la habían estado mirando con una mezcla de intensidad y confusión. Aruk dio un paso atrás, luego otro. La noche lo envolvió como si él fuera parte de ella. Camila cerró la ventana, y mientras apagaba lentamente la vela, ambos, cada uno desde su lado del mundo, sintieron lo mismo, que lo que había ocurrido ese día no era casualidad, que el destino acababa de abrir una puerta, y que, por alguna razón que ninguno comprendía aún, la vida de uno había empezado a girar alrededor del otro. Los días siguientes transcurrieron con una calma apenas perceptible. El pueblo parecía volver a su rutina, pero en el fondo había una inquietud silenciosa, una sensación de que algo o alguien rondaba los límites de aquella tierra seca. Los hombres hablaban con preocupación, las mujeres murmuraban a media voz, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que el rumor tenía una sola explicación. El guerrero apache seguía cerca. Camila, sin embargo, no volvió a verlo. A veces creía sentir su presencia en el viento, en el silencio entre los árboles o en el crujido de alguna rama, pero lo atribuía a su imaginación. La vida continuaba, y con ella el trabajo duro, las exigencias de doña Loreto y las miradas juzgadoras de los demás. Pero una tarde, cuando regresaba a casa por un sendero apartado, el mundo cambió de golpe. El suelo tembló bajo un peso inesperado, un sonido sordo, como el desplome de un cuerpo grande contra la tierra. Camila se detuvo, su respiración se congeló, y entonces lo vio. Allí, entre los arbustos y el polvo rojizo del camino, yacía Aruk. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Su piel estaba cubierta de sudor y polvo, y una herida profunda atravesaba su hombro izquierdo, manchando de rojo oscuro las telas de cuero que vestía. Su fuerza, esa fuerza que parecía capaz de cargar el mundo, estaba ladeada, debilitada, casi vencida. Camila sintió un impulso que no pudo explicar. El miedo sí apareció por un instante, pero fue más fuerte la necesidad de ayudarlo. «Señor, ¿me escucha?», susurró, arrodillándose a su lado. Aruk abrió los ojos, apenas una franja oscura en su rostro, endurecido por el dolor. La reconoció al instante, y aunque su cuerpo estaba herido, su mirada seguía siendo firme, imponente, tan intensa que parecía atravesar cualquier noche. «No te acerques», murmuró él con un hilo de voz, pero Camila no obedeció. No podía. «Está herido. Necesita ayuda». Él frunció el ceño, intentando incorporarse, pero su brazo cedió y volvió a caer. Su respiración era pesada, como si cada aliento le costara una batalla. «No, es asunto tuyo», jadeó. Camila sintió un pinchazo en el pecho. Era extraño. Él intentaba alejarla, pero su voz no tenía dureza, sino un miedo diferente. El miedo de alguien que ha pasado la vida protegiendo a otros y no sabe cómo permitir que lo protejan a él. «Déjeme ayudarlo», insistió ella con firmeza suave. «Por favor». Un silencio pesado se extendió entre ellos. Y entonces, como quien cede ante una fuerza que no entiende, Aruk cerró ligeramente los ojos. Una señal mínima, pero suficiente. Camila lo ayudó a incorporarse como pudo. Él era pesado, mucho más fuerte de lo que cualquier cuerpo herido debería ser. Cada músculo de su torso firme temblaba, tensándose bajo su tacto. El aroma de su piel, tierra, humo, viento cálido, la envolvió, haciéndola consciente de la cercanía. Nunca había estado tan próxima a un hombre, mucho menos a uno como él. Lo condujo hacia una cabaña abandonada que quedaba a unos minutos del sendero, un lugar que solo ella conocía. Cuando entraron, la luz del atardecer se filtró por las maderas viejas, bañando el interior en un tono dorado. Camila lo recostó en una manta y corrió a buscar agua y hierbas medicinales. Cuando regresó, Aruk la miraba con una mezcla de sorpresa y desconcierto, como si le costara comprender por qué una mujer como ella, tan pequeña a su lado, tan delicada y tan humilde, estaba dispuesta a ensuciar sus manos por él. Ella no habló. Se arrodilló a su lado y comenzó a limpiar la herida. Al tocar su piel,
Sintió un calor intenso, viril, casi salvaje. El músculo bajo su mano era duro como piedra, pero temblaba levemente por el dolor. La sangre corría lenta, espesa, oscura. Camila sostuvo su respiración para no demostrar miedo y siguió limpiando, concentrándose en cada movimiento. Aruk apretó la mandíbula. «No tienes que hacer esto», murmuró él con voz baja, ronca. «Sí tengo», respondió ella sin levantar la mirada. «Alguien le hizo daño. Y yo no voy a dejarlo solo». El silencio que siguió no fue incómodo, sino revelador. Aruk la observó mientras ella aplicaba una mezcla de hierbas y agua tibia sobre la herida. Sus dedos pequeños, suaves, se movían con una delicadeza que él no recordaba haber sentido desde hacía muchos años. Camila no sabía nada de su pasado. No sabía del amor perdido que él cargaba como un fantasma. No sabía de las batallas que había ganado, ni de las que había perdido. Pero ese día, por primera vez desde la muerte de su esposa, Aruk permitió que alguien lo tocara sin defenderse. «Fuiste valiente», susurró ella, sin darse cuenta de lo que decía. «Aún herido, volviste caminando». Aruk desvió la mirada, como si esas palabras lo incomodaran más que el dolor físico. «La valentía no sirve cuando uno no tiene a quién volver», respondió con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Camila levantó los ojos, lo miró de verdad, no como un guerrero, no como una leyenda, no como un hombre peligroso. Lo miró como un ser humano que sufría, y esa mirada, simple, suave, honesta, atravesó una grieta que él creía sellada para siempre. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, moviendo las hojas secas que rodeaban la cabaña. Dentro, sin embargo, el aire estaba tibio, sostenido por la proximidad de dos almas que, sin buscarse, habían comenzado a encontrarse. Mientras Camila curaba la herida, el roce involuntario de sus dedos, la respiración compartida, la vulnerabilidad masculina frente a la ternura femenina, todo tejía una intimidad nueva, frágil, peligrosa y hermosa. Cuando terminó, él cerró los ojos por un instante, exhalando con alivio. «Gracias», dijo sin adornos, sin orgullo, sin resistencia. Camila sonrió apenas, una sonrisa tan pequeña que cualquier otro hombre habría pasado por alto. No él. «Descanse», murmuró ella. «Yo estaré aquí». Y Aruk, que nunca descansaba en presencia de nadie, dejó caer la cabeza hacia un lado y permitió que el sueño lo venciera, confiando en una mujer que apenas conocía, pero en cuya presencia su alma herida encontró, por primera vez en años, un lugar donde no luchar. Y mientras él dormía, Camila lo observó en silencio, sin tocarlo, sin acercarse demasiado, pero sintiendo cómo el destino, sutil, silencioso, comenzaba a tejer entre ambos un hilo imposible de romper. Aruk permaneció 3 días en aquella cabaña abandonada, recuperándose bajo los cuidados silenciosos de Camila. No hablaban mucho, las palabras eran pocas frente a lo que vibraba entre ellos. Ella preparaba infusiones, cambiaba los vendajes, limpiaba la herida con la delicadeza de quien toca algo sagrado. Él apenas hablaba, pero la seguía con la mirada en cada movimiento, como si necesitara memorizarla antes de que el viento se la llevara. Durante esos días, Camila aprendió que el silencio de un hombre puede decir más que un discurso entero. Aprendió que la fuerza también puede estar herida, y que un guerrero que todos temen puede, ante una mujer, volverse humano. Cuando Aruk finalmente estuvo lo suficientemente fuerte para levantarse y caminar, Camila lo acompañó hasta la salida de la cabaña. La luz de la mañana entraba inclinada, tocando su rostro cansado pero digno. Él se detuvo un instante, como si no quisiera cruzar el umbral. «Estaré bien», murmuró sin mirarla directamente. «Lo sé», respondió ella. «Pero cuídese». Aruk frunció ligeramente el ceño, como si aquellas 2 palabras, tan simples, tan femeninas, tan profundas, lo atravesaran más que cualquier arma. Ella no se acercó, no lo tocó, no pidió nada, y sin embargo, él sintió que algo se movía dentro de su pecho.
Se marchó con el paso firme de un hombre que vuelve a su propio destino. Pero no pudo evitar mirar hacia atrás, una sola vez, un solo segundo. Y fue suficiente para que Camila sintiera que ese recuerdo se quedaría a vivir en ella. Los días volvieron a su ritmo habitual, pero nada era igual. Camila despertaba con la sensación de que alguien había encendido un fuego lento dentro de su corazón. No sabía si debía apagarlo o dejar que creciera. No sabía si aquello era peligroso o hermoso. Solo sabía que la vida, de repente, tenía un color distinto. Mientras tanto, en el pueblo, empezaron a surgir rumores nuevos, no sobre él, sobre ella. Las mujeres cuchicheaban a sus espaldas, inventando historias que Camila nunca había vivido. Decían que se la veía distraída, que miraba al horizonte, que tenía un aire distinto. Y aunque ella intentaba ignorarlo, sabía que doña Loreto escuchaba cada comentario con una sonrisa torcida, como quien espera la mínima oportunidad para aplastar una flor que intenta crecer entre piedras. Una tarde, mientras regresaba de la hacienda, Camila encontró algo inesperado en el camino. Una flor salvaje, de pétalos intensos, colocada cuidadosamente sobre una roca en la que ella solía detenerse a descansar. No era una flor del pueblo, era una flor del bosque profundo, una flor que solo crecía en tierras donde casi nadie se atrevía a entrar. Ella la tomó entre sus dedos, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. No había un mensaje, no había un nombre, pero no hacía falta. Solo un hombre podía haberla dejado allí. Solo un hombre que conocía ese bosque. Solo un hombre que caminaba entre sombras. Solo un hombre que la había salvado y que ahora parecía, sin palabras, querer decirle algo más. Camila llevó la flor a su casa y la colocó en una jarra con agua. Cada vez que la miraba, sentía que el aire se volvía más cálido, más lleno de algo que no sabía describir. No era ilusión. No era fantasía, era la certeza silenciosa de que alguien, en algún lugar, pensaba en ella. Aruk, por su parte, pasó varias noches sin encontrar descanso. Se había prometido a sí mismo no volver a buscarla, no volver a mirar hacia donde ella vivía. Pero cada vez que cerraba los ojos, no veía bosques, ni batallas, ni pasados rotos. Veía la forma en que ella bajaba la cabeza para esconder una sonrisa. Veía sus manos pequeñas sobre su piel herida. Veía la luz de la cabaña bañando sus mejillas mientras lo cuidaba. Era como si, sin proponérselo, Camila hubiera encontrado un hueco en él donde nadie más había podido entrar. Y eso lo inquietaba más que cualquier enemigo. Una tarde, cuando Camila regresaba a su casa, encontró otra señal. Esta vez no era una flor. Era un trozo de cuero trenzado, finamente trabajado, como los que los guerreros apaches usaban para amarrar el cabello. Estaba colgado en la puerta de su casa, como una marca silenciosa que decía: «Estoy cerca, no te olvido, no estás sola». Camila lo tomó entre sus manos, sintiendo la textura firme del cuero. No sabía qué significaba, no sabía qué esperaba él, no sabía qué debía hacer ella, pero mientras sostenía aquel objeto sencillo, la verdad se hizo evidente. Lo que había comenzado como un encuentro accidental, como un rescate fortuito, estaba transformándose en algo más profundo, algo que crecía en espacios silenciosos, algo que no podía nombrarse, pero que la envolvía como una llama lenta, suave, imposible de apagar. Ella no lo buscaba, él tampoco la llamaba, pero ambos estaban empezando a caminar hacia un punto en común, guiados por intuiciones, recuerdos y gestos que parecían insignificantes, pero que en realidad lo estaban cambiando todo. Y así, entre flores salvajes y señales de cuero, entre miradas robadas y silencios cargados de emoción, el amor, ese amor que nace sin permiso y sin lógica, comenzó a tomar forma. Pequeño, fragante, peligroso, hermoso, innegable. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, aquello que estaban construyendo en la sombra pronto tendría que enfrentarse a la luz del mundo. El sol empezaba a descender sobre el valle cuando Camila regresaba a su casa después de un largo día en la hacienda. El cielo estaba teñido de un naranja profundo,
casi dorado, como si el atardecer quisiera detenerse un instante antes de caer. Había algo en el aire aquella tarde, algo que ella no sabía nombrar, pero que le rozaba la piel como un presentimiento. Al acercarse a su puerta, vio una silueta que la hizo detenerse. Aruk estaba allí, de pie, apoyado ligeramente contra la pared de adobe, con los brazos cruzados y la mirada puesta en el horizonte, como si hubiera estado esperándola por horas. La luz del atardecer lo bañaba desde atrás, resaltando la anchura de sus hombros, la dureza de su pecho, la línea poderosa de su perfil. Por un momento, Camila pensó que quizás estaba soñando. Él nunca se acercaba tanto, él nunca esperaba, él nunca pedía nada. Pero esa tarde estaba en la puerta de su casa, como si ese lugar, humilde y pequeño, fuera donde debía estar. Camila se detuvo a 2 pasos de él, sin saber qué decir. Aruk giró apenas el rostro. Sus ojos, negros, intensos, serenos, la buscaron como si la hubieran estado llamando desde dentro de su pecho. «Vine a ayudarte», dijo él con esa voz grave que parecía nacer del suelo mismo. Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿Ayudarme? ¿Con qué?» Aruk señaló el interior de la casa. «Escuché que tenías un mueble viejo, un armario que te cuesta mover», explicó, aunque su tono transmitía que aquello era solo un pretexto, un puente, una razón para estar allí. Camila sintió cómo su corazón latía con una fuerza casi dolorosa. Aruk entrando en su casa, Aruk cruzando ese umbral íntimo, Aruk respirando el mismo aire que ella. Era algo que jamás había imaginado, algo que incluso temía, porque sabía que ese solo acto podía cambiarlo todo. Con un gesto tímido, lo invitó a pasar. La casa se llenó de él, del olor a cuero, a tierra, a hombre, de su sombra grande, su presencia imponente, su fuerza viva. El armario estaba en un rincón, una pieza antigua, pesada, con madera tan rígida como una puerta de iglesia. Camila había intentado moverlo 1000 veces sin éxito. Él se acercó a observarlo, tocando la superficie con la yema de los dedos, como quien evalúa el peso de una montaña. «Voy a ayudar», dijo. Camila se colocó junto a él, intentando empujar desde un costado. El mueble no se movió ni un centímetro. Ella resopló avergonzada y murmuró casi sin querer: «Está demasiado duro y demasiado grande para mí. No puedo empujarlo». Aruk volvió la mirada hacia ella, no a sus manos, no al mueble, a ella, como si esas palabras fueran algo más que un comentario inocente, como si hubieran despertado algo profundo, algo que él llevaba tiempo conteniendo. Se acercó un paso, luego otro, hasta quedar justo detrás de ella, tan cerca que la respiración de Camila se volvió un susurro tembloroso. «Sosténlo con tus manos», dijo él, con una voz baja que casi no parecía humana. Más fuerte. Camila tragó saliva, colocó las manos contra la madera. Intentó empujar con todas sus fuerzas, pero el mueble apenas tembló. «No puedo», susurró, con un hilo de miedo y un hilo de deseo sin nombre. Entonces ocurrió. Aruk levantó sus manos y las colocó junto a las de ella. No encima, no sujetándola, junto a ellas, como si él quisiera empujar con ella. Y no por ella. Su cuerpo rozó el suyo, su pecho rozó su espalda. Sus respiraciones se mezclaron como 2 olas que chocan en la misma orilla. El mueble se dio apenas unos centímetros, suficiente para que sus cuerpos se movieran al mismo ritmo, en la misma fuerza, en el mismo aire. Un instante perfecto, un instante inevitable. Camila sintió cómo el calor del guerrero envolvía toda su piel. Sintió su fuerza contenida, su presencia poderosa, el palpitar lento y firme de su pecho detrás del suyo. Cuando dejaron de empujar, no se separaron. El mundo pareció detenerse. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando apenas sus rostros. El silencio era tan profundo que parecía un lenguaje secreto. Camila giró el rostro, apenas unos milímetros, lo suficiente para ver sus labios a unos centímetros de los suyos, lo suficiente para sentir que su propio corazón
Estaba a punto de romperse del pecho. Aruk la observó con una mezcla de lucha interna y rendición absoluta. Por primera vez, no se mostró fuerte, ni indomable, ni invencible. Se mostró humano, vulnerable, conmovido por ella. Camila abrió un poco los labios, sin darse cuenta. Aruk descendió el rostro, lento, como quien teme romper algo sagrado, y entonces ocurrió. El primer beso. No fue urgente, no fue apresurado, fue suave, profundo. Un beso que parecía unir dos destinos que llevaban años buscándose sin saberlo. Camila sintió que el mundo se inclinaba, que el suelo desaparecía, que su alma se abría como un libro que alguien por fin sabía leer. Aruk la sostuvo por la cintura, pero no con fuerza, sino con una delicadeza que no coincidía con sus manos grandes y guerreras. Besó como quien protege, como quien admira, como quien reconoce algo que siempre supo, pero que nunca había encontrado. Cuando el beso terminó, ambos permanecieron en silencio, respirando el mismo aire, con las frentes casi juntas. El sol finalmente cayó, y la noche llegó despacio, envolviendo la casa, envolviéndolos a ellos. Y lo que ocurrió después, tímido, cuidadoso, profundo, no fue un acto físico, sino una entrega emocional. La apertura de dos corazones que, hasta ese día, habían vivido encerrados. Esa noche, Camila dejó de sentirse invisible. Esa noche, Aruk dejó de sentirse solo. Esa noche, dos mundos separados se tocaron por primera vez, y nada volvió a ser igual. La noche que unió sus destinos se prolongó como si el tiempo hubiera decidido detenerse dentro de aquella casa humilde. Ninguna palabra fue dicha en voz alta. No hicieron falta. Ella descansó con la respiración suave, el corazón latiendo en un ritmo que aún no entendía. Él permaneció despierto hasta tarde, observando el techo, escuchando la cadencia tranquila de su pecho, preguntándose cuándo había dejado de pertenecer solo al mundo salvaje y cuándo había empezado a pertenecer también a ella. Pero como todo lo que es hermoso y peligroso, aquella noche tuvo que terminar. Cuando el primer hilo de luz asomó por el horizonte, Aruk se levantó en silencio. No quería sobresaltarla. No quería que ella enfrentara sola el peso de su presencia al despertar. Había aprendido que el mundo era cruel con las mujeres jóvenes, y más cruel aún con aquellas que no tenían apellido ni protección. Sabía que él había cruzado un umbral del que no había retorno, pero también sabía que Camila tenía un mundo que la juzgaría sin piedad. Antes de salir, se volvió a mirarla. Ella dormía de lado, abrazando el borde de la manta, con la expresión más tranquila que él jamás había visto. Y algo dentro de él, algo profundo, algo que llevaba una vida dormido, se hizo firme, sólido, decidido. Pero no dijo nada, no la tocó, no la despertó. Solo abrió la puerta y salió al amanecer. Ese fue el error que encendió el escándalo. El camino aún estaba húmedo por el rocío. El cielo era un lienzo rojizo, suave, que anunciaba un día nuevo. Y justo en ese instante, mientras él descendía la cuesta que conducía al pueblo, dos mujeres que iban por agua lo vieron. Lo vieron salir de la casa de Camila. Se detuvieron en seco. No respiraron, no hablaron. Solo observaron con los ojos muy abiertos al guerrero apache, al hombre más temido del norte, caminar con el paso firme de alguien que había pasado la noche bajo un techo. Bajo ese techo, una de ellas dejó caer su cántaro, la otra se llevó la mano a la boca, porque en un pueblo pequeño, lo que se ve al amanecer se convierte en tragedia antes del mediodía. Para cuando Camila abrió los ojos, el sol ya estaba alto. Aún tenía el cuerpo tibio, el ánimo suave y el corazón lleno de una confusión dulce que no sabía cómo nombrar. No esperaba verlo allí y, sin embargo, una parte de ella, la parte que empezaba a desear, a imaginar, a creer, lo buscó instintivamente en la habitación. Pero él se había ido, y antes de que pudiera procesar ese vacío, un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. «Abre de inmediato, Camila Rivas».
rugió la voz afilada de doña Loreto Salvatierra. El corazón de Camila se detuvo. Sintió cómo la sangre se le iba al rostro, luego se le retiraba dejándola pálida. El mundo, que unas horas antes había sido suave, cálido, lleno de magia, se volvió duro como piedra. Abrió la puerta temblando. Doña Loreto no la miró. La desgarró con los ojos. Detrás de ella, varias mujeres del pueblo esperaban como aves hambrientas, listas para alimentarse del escándalo. «¿Qué clase de mujer eres?», escupió la matriarca, señalándola con un dedo que parecía una daga. Te vieron con ese hombre al amanecer». «No, yo». «Silencio», la interrumpió otra mujer. «El apache salió de tu casa. Esto es una vergüenza, una deshonra. ¿Con qué más hombres te acuestas, muchacha?». Las palabras eran flechas, dolorosas, injustas. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. Su boca se abrió para explicar, para negar, para proteger lo que aún no entendía. Pero nada salió, solo un temblor silencioso. Doña Loreto dio un paso al frente, tan cerca que Camila pudo oler la fragancia de su perfume caro, mezcla de poder y desprecio. «Eres una insensata», dijo con una sonrisa cruel. «Una muchacha sin nombre que cree que puede jugar con fuego. ¿Sabes lo que significará para ti ese escándalo? ¿Sabes lo que dirán de tu moral, de tu honra?». Cada palabra era un golpe, cada mirada un juicio, cada murmullo una condena. Camila bajó los ojos, no porque fuera culpable, sino porque estaba herida. Pero entonces, antes de que doña Loreto pudiera continuar, un silencio tenso recorrió la calle. Las mujeres se giraron, los murmullos se apagaron, el aire pareció detenerse, porque él estaba allí. Aruk, parado al borde del camino, con el cabello largo movido por el viento, la sombra de su cuerpo proyectándose sobre la tierra, y una mirada tan oscura y tan intensa que hizo que aquellas mujeres retrocedieran sin que él dijera una sola palabra. Camila levantó los ojos, y cuando su mirada se cruzó con la de él, algo en su pecho se encendió. No era alivio, no era miedo, era una mezcla de ambas cosas, y algo más profundo. Aruk dio un paso hacia ellas. Solo uno, pero uno bastó. Las mujeres se apartaron. Doña Loreto apretó los labios, furiosa pero intimidada. El guerrero no habló, no defendió, no explicó, solo miró a Camila. Una mirada que decía: «No estás sola, no te dejaré caer. Lo que se rompe en público, yo lo sostendré en privado». Ella sintió que las lágrimas querían surgir, pero no las dejó salir. Aruk se quedó allí, firme, como un guardián silencioso frente a una tormenta. Y aunque no tocó a Camila, aunque no pronunció su nombre, aunque no confesó nada, su presencia dijo todo lo que debía decir. Ese amanecer que el pueblo quiso convertir en deshonra, para él y para ella, se transformó en otra cosa, la prueba de que lo que había nacido entre ellos no era un momento fugaz, sino el inicio de un destino que ninguno de los dos podría detener. Después del amanecer que encendió el escándalo, el pueblo entero pareció despertar con un solo propósito: hablar de ella, de la muchacha huérfana, de la empleada sin apellido, de la joven que, según los rumores, había dejado entrar al guerrero apache en su casa. Las voces comenzaron como un murmullo, luego un cuchicheo, después un eco que corría entre paredes, corrales, ventanas y patios. Para el mediodía ya era tormenta. Lo sedujo, se aprovechó del guerrero, o peor, él la reclamó como si fuera suya. ¿Qué clase de mujer deja que un hombre así pase la noche en su casa? Cada frase era más cruel que la anterior, más injusta, más llena de esa mezquindad que nace del miedo y la envidia. Y aunque Camila intentaba caminar con la cabeza erguida, su corazón se achicaba con cada palabra que oía. Pero lo que más dolía no eran los rumores, sino el silencio de aquellos que la conocían desde niña. Mujeres que habían compartido pan con ella, vecinos que habían aceptado sus saludos durante años. Ahora nadie quería mirarla a los ojos.
como si la pureza de una joven pudiera mancharse solo porque un hombre poderoso había caminado por su puerta. En la hacienda Salvatierra, la situación empeoró. Doña Loreto la llamó al gran corredor, exactamente a la hora en que más trabajadores estaban presentes. Lo hizo a propósito. La humillación era más efectiva cuando tenía público. Camila se acercó con pasos lentos, sintiendo cómo todas las miradas la atravesaban. Algunas con vergüenza, otras con burla, otras con una curiosidad morbosa que dolía más que el desprecio. «Quiero que me digas la verdad», dijo doña Loreto sin preámbulos, como quien exige obediencia absoluta. «¿Tú lo invitaste? ¿Fue eso?» Camila abrió los labios, sorprendida por la acusación. «No, señora, yo. Entonces, ¿por qué salió de tu casa al amanecer?», interrumpió la mujer, elevando la voz. «Explícamelo. Demuéstrame que no eres lo que todos dicen». Los trabajadores bajaron la mirada, incómodos, pero ninguno habló, ninguno la defendió. Nadie. Camila sintió que el aire se volvía pesado. Quiso hablar, quiso explicar, quiso gritar que no era culpable, que no había hecho nada indigno, que no había traicionado su honra. Pero ¿cómo explicar algo que ni ella misma comprendía del todo? ¿Cómo poner en palabras la fuerza invisible que la unía a él? ¿Cómo traducir un sentimiento tan nuevo, tan misterioso, en un lenguaje que el mundo solo usaría para juzgarla? El silencio de Camila fue interpretado como confesión. Doña Loreto alzó la barbilla con satisfacción. «Una mujer que recibe hombres en su casa de noche no puede trabajar en la mía», dictaminó. «Estás despedida». Las palabras cayeron como una sentencia. Camila sintió que el suelo le faltaba bajo los pies. Había perdido su único sustento, su única seguridad. Pero no lloró, no frente a ellos, no frente a quienes querían verla quebrarse. Recogió sus cosas, pocas, humildes, y se marchó con la espalda recta. El rumor siguió detrás de ella como un enjambre. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Forma Aruk apareció al borde del camino, otra vez, como si el destino se empeñara en ponerlo justo donde ella más lo necesitaba. Las mujeres, que habían venido a ver su caída, retrocedieron instintivamente. Había algo en él, algo más que su tamaño imponente o su mirada severa. Era una fuerza silenciosa, una autoridad natural, una presencia que no necesitaba armas para imponer respeto. Aruk observó a Camila con una tensión contenida. No era rabia, no era desesperación, era algo más profundo, la conciencia súbita de cuánto la estaba afectando el peso del mundo. Dio un paso hacia adelante, uno solo, pero ese paso bastó para que todos se dispersaran, fingiendo ocupaciones urgentes, como si la tierra misma les hubiera ordenado apartarse. Camila no sabía si debía hablar, no sabía si debía mirarlo, no sabía si debía llorar o mantenerse firme. Aruk la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Ella bajó la mirada no por vergüenza, sino por el miedo de que él viera lo roto que estaba su interior. Pero él no permitió que se ocultara. Extendió la mano, despacio, con un gesto que era más íntimo que cualquier palabra. No la tocó, solo la ofreció. Un puente entre dos mundos que jamás debieron cruzarse y que, sin embargo, lo habían hecho. Camila levantó los ojos y al ver su mano allí, esperándola, algo dentro de ella se quebró de una manera distinta, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez desde la infancia, alguien la estaba defendiendo sin pedir nada a cambio. Alguien se ponía a su lado. Alguien estaba dispuesto a cargar una parte del peso que ella siempre había llevado sola. Ella colocó su mano sobre la de él, y ese simple acto, esa unión silenciosa, frágil, atrevida, encendió un fuego nuevo en el corazón del guerrero. Aruk cerró los dedos con suavidad alrededor de los de ella, y sin pronunciar palabra, la guió lejos del rumor, lejos de la crueldad, lejos de la humillación pública. No hacia la montaña, no hacia el bosque, solo hacia un lugar donde ella pudiera respirar. Y mientras caminaban, uno al lado del otro, el pueblo entero entendió algo que ninguno quería admitir. Lo que habían intentado destruir acababa de volverse más fuerte. Forma,
Esa tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas, Camila supo que el mundo era injusto, pero también supo que no estaba sola para enfrentarlo. Aruk caminaba junto a ella, sin promesas, sin explicaciones, sin futuro definido, solo caminaba. Y a veces, ese gesto silencioso es más profundo que cualquier declaración de amor. Durante varios días, Camila apenas salió de su casa, no por vergüenza, sino por esa mezcla de cansancio y dolor que queda en el alma cuando el mundo te señala sin saber quién eres realmente. Ella limpiaba, ordenaba, barría el suelo, pero su mente vagaba sin rumbo, tratando de entender cuánto había cambiado su vida desde aquella noche, desde aquella mañana, desde aquel gesto silencioso de Aruk ofreciéndole su mano como un escudo. Y aunque no se veían, ella lo sentía cerca. Era un presentimiento, una vibración, una intuición que se aferraba a su pecho, como si en algún rincón del valle un guerrero de mirada oscura pensara en ella con la misma intensidad con la que ella intentaba no pensar en él. Al caer la tarde del cuarto día, cuando las nubes comenzaron a teñirse de un rojo profundo, alguien golpeó su puerta. 3 golpes, firmes, lentos, seguros. Camila sintió un estremecimiento que le recorrió el cuerpo entero. Abrió la puerta con manos temblorosas, y ahí estaba él, Aruk, de pie, inmenso contra el cielo encendido, vestido con pieles oscuras y adornos simples de su tribu. El viento movía su cabello largo, y la luz rojiza del atardecer hacía que su figura pareciera esculpida por la propia naturaleza. Pero lo que más impactaba no era su imponente presencia física, sino la expresión en sus ojos. Había en ellos una determinación suave, una decisión que ya había sido tomada. «Ven», dijo él simplemente extendiendo la mano. No era una orden, no era una súplica, era una invitación a cruzar un umbral que ella nunca había imaginado. Camila dudó por un instante. Miró su casa, miró sus manos, miró el horizonte y luego miró a Aruk. Su corazón decidió por ella. Tomó su mano. Aruk la guió por un sendero que subía entre arbustos secos y piedras anaranjadas. Camila tropezaba a veces, pero él la sostenía sin apuro, con una paciencia que desmentía la ferocidad con la que el mundo lo describía. A medida que avanzaban, el cielo se hacía más rojo, más vibrante, como si el día entero quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Llegaron a un claro amplio, alto, donde el viento soplaba libre. Desde allí se podía ver el valle entero, las casas pequeñas, los campos de siembra, las montañas a lo lejos, y el sol descendiendo lentamente, bañando el mundo con un brillo dorado. Y allí, en ese escenario donde la naturaleza parecía contener el aliento, Camila vio algo que no esperaba. La tribu de Aruk, no muchos, un pequeño grupo de ancianos y 2 o 3 guerreros jóvenes, todos de pie alrededor de un fuego recién encendido. Ninguno mostró desconfianza, ninguno mostró hostilidad. Solo la observaron con una calma antigua, como si ya supieran quién era ella. El corazón de Camila se aceleró. No entendía lo que estaba pasando, no entendía por qué estaba allí, no entendía qué significaba ser llevada ante la tribu de un guerrero. Aruk la condujo hasta el centro del claro, luego soltó su mano. Por un instante, ella sintió miedo, pero él se volvió hacia ella. Y en ese gesto, todo temblor desapareció. Aruk dio un paso adelante, luego otro, y se colocó frente a ella, tan cerca que la luz roja del cielo bañó sus rostros con un brillo casi sagrado. «Camila», dijo con voz profunda, «la primera vez que te vi, no entendí lo que sentí. La segunda vez, intenté alejarme. La tercera, supe que no podría hacerlo». Ella quiso hablar, pero él levantó una mano para que esperara. «No soy un hombre que diga muchas palabras», continuó. «No sé hablar como los de tu pueblo. No sé pedir. No sé prometer cosas que no puedo cumplir». Su mirada se suavizó de una manera casi imperceptible. «Pero sí sé una cosa.
Desde esa noche, mi espíritu te reconoce. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas. Camila sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Aruk se arrodilló. Un guerrero, una leyenda, el hombre más temido del norte, arrodillándose ante ella. Camila llevó ambas manos a su boca, incapaz de contener el temblor. Los ancianos murmuraron una bendición leve, como un susurro traído por la tierra misma. Aruk tomó las manos de Camila entre las suyas, grandes, cálidas, firmes, y las levantó hacia su frente. «Si tú me aceptas», dijo con una honestidad que desarmaba cualquier defensa, «yo caminaré a tu lado, no como dueño, no como sombra, sino como hombre que ha encontrado por fin a quien cuidar y a quien pertenecer». Las palabras fueron demasiadas, demasiado grandes, demasiado verdaderas. Camila sintió que las lágrimas le corrían sin poder detenerlas. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alguien que había pasado la vida siendo pequeña y de pronto se descubría vista, elegida, honrada. «Sí», susurró ella sin aire. «Sí, Aruk, te acepto». Los ancianos levantaron los brazos, pronunciando palabras en su lengua, palabras que Camila no entendió pero sintió, palabras que eran antiguas, fuertes, bondadosas, una bendición, un reconocimiento, una bienvenida. El cielo rojo parecía arder sobre ellos. Aruk se levantó y la envolvió con sus brazos. No la besó, no la apretó, solo la sostuvo contra su pecho, como si ese gesto fuera más sagrado que cualquier otro. Y en ese abrazo, Camila supo que lo que había comenzado como un encuentro imposible se había convertido en un destino compartido, sin saber cómo, sin buscarlo, sin entenderlo. Ella había llegado al corazón de un guerrero, y él, al suyo. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas, Camila apoyó la frente en el pecho de Aruk y cerró los ojos, sintiendo el latido firme, seguro, eterno de ese hombre que ahora caminaba hacia la vida con ella. Bajo ese cielo rojo, la promesa quedó sellada, no en papeles, no en palabras, sino en alma. El amanecer del día siguiente encontró a Camila y Aruk caminando juntos por el sendero que descendía de la colina. No hablaban, pero no hacía falta. Entre ellos existía un silencio lleno, tibio, profundo, como si sus almas hubieran aprendido a dialogar sin palabras. Ella avanzaba con pasos suaves, aún con la emoción del día anterior latiendo en el pecho. Él caminaba a su lado con una serenidad nueva, distinta, como si por primera vez en años la tierra bajo sus pies no le exigiera vigilancia ni guerra, sino hogar. Al llegar al valle, los murmullos del pueblo se reencendieron, pero esta vez algo había cambiado. La gente los observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse demasiado. No era miedo, era respeto. Ese respeto que nace cuando un hombre se presenta ante el mundo con la convicción de quien ya no necesita ocultar lo que siente. Camila, acostumbrada a bajar la mirada ante los comentarios hirientes, levantó el rostro por primera vez. No para desafiar, sino porque ya no tenía por qué esconderse. A su lado caminaba un hombre que la había elegido frente al cielo, ante su tribu y ante sí mismo. Y ese hecho, tan simple, tan poderoso, le devolvía una dignidad que nadie más había sabido reconocer. Los días siguientes fueron distintos, suaves como un amanecer cuando se sabe que la noche quedó atrás. Camila fue recibida por la tribu con una calidez inesperada. Las mujeres le ofrecieron tejidos, hierbas, historias. Los ancianos la miraron con benevolencia, como si desde el principio hubieran sabido que ella sería la raíz que faltaba en aquel hombre marcado por la soledad. Aruk, por su parte, caminaba con una tranquilidad que muchos jamás le habían visto. Sus pasos parecían menos pesados, su mirada menos distante. No era que hubiera dejado de ser un guerrero, era que, por primera vez, tenía un motivo para volver cada día. Poco a poco, la vida entre el pueblo y la tribu comenzó a entrelazarse. Camila aprendió a triturar hierbas para sanar heridas, a reconocer el canto del viento cuando se acercaba lluvia,
a entender algunas palabras en la lengua apache. Aruk aprendió a acompañarla al mercado, a compartir pan en la mesa, a escuchar risas que hacía años no escuchaba dentro de sí. No hubo grandes fiestas, no hubo celebraciones ruidosas, solo hubo vida. La vida sencilla pero profunda, que solo dos almas destinadas comparten cuando se encuentran. Con el paso del tiempo, la casa de Camila dejó de ser un sitio solitario. Primero, la risa tímida de un bebé comenzó a llenar sus rincones. Después, los pasos suaves de una niña se sumaron a la música diaria del hogar. Aruk sostenía a sus hijos con una ternura que pocos habrían imaginado en un hombre de su tamaño, de su fuerza, de su historia. Pero él los cargaba como si fueran parte del cielo que tanto había aprendido a leer, con respeto, con amor, con un silencio lleno de gratitud. Camila, desde la puerta de la casa, lo observaba y sentía que dentro de su pecho brotaba una luz que nunca había tenido. La muchacha invisible, la joven humillada, la empleada sin apellido, se había convertido en algo más grande que todos aquellos juicios. Una mujer amada, respetada, elegida. Una mujer con un hogar, con un nombre que ya no era solo suyo, sino parte de un destino compartido. En cuanto al pueblo, el tiempo hizo lo que siempre hace. Desgastó el escándalo, borró los rumores y dejó en pie únicamente la verdad. Y esa verdad era simple. Nadie podía negar la dignidad con la que Camila vivía, ni la fuerza justa con la que Aruk la protegía, ni la paz que irradiaban como familia. Doña Loreto, desde la hacienda, los observaba a veces con los labios fruncidos. Ya no tenía poder para humillarla, y ese era su verdadero castigo. Nada destruye más el orgullo de quien desprecia que ver feliz a la persona que quiso aplastar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y los niños jugaban frente a la casa, Camila salió al exterior. El viento traía olor a tierra caliente y a flores nuevas. Aruk estaba allí, sentado sobre una roca, tallando un pedazo de madera mientras observaba a sus hijos con una media sonrisa. Ella se acercó despacio y se sentó a su lado. Él levantó la mirada y la observó con ese modo suyo de mirarla, como si fuese una flor que creció en el único lugar donde jamás debería haber habido belleza. «Has cambiado mi vida», dijo él con voz baja. «Y tú la mía», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Un instante de silencio se abrió entre ellos, pero no era vacío. Estaba lleno del eco suave de los niños, del crepitar lejano de una fogata, del abrazo tibio del viento y del amor que ambos habían construido paso a paso, sin prisa, sin exigir, sin romper nada que no estuviera listo para ser transformado. Aruk deslizó su mano hasta tomarla de ella. «Un corazón que se atreve», murmuró él, mirándola con una ternura que derramaba luz. «Es más fuerte que cualquier frontera». Camila cerró los ojos. Sintió la verdad de esas palabras vibrar en su pecho. Sintió la fuerza de un amor que no nació de apariencias, ni de promesas vacías, ni de ilusiones pasajeras, sino de un encuentro entre dos almas heridas que supieron reconocerse. Y así, bajo el cielo del norte, que ahora era hogar para ambos, Camila apoyó la cabeza en el hombre que había cambiado su destino, mientras sus hijos reían y corrían alrededor. Una mujer que había sido invisible se volvió luz. Un hombre que había vivido en silencio aprendió a amar otra vez. Y un amor que nació del riesgo terminó siendo la mayor tranquilidad de sus vidas. El sol siguió descendiendo, pintando el cielo de colores suaves, y en ese atardecer eterno, donde el pasado ya no dolía y el futuro ya no asustaba, solo permaneció una verdad. El amor que se construye desde la verdad no lo destruye nadie. Antes de despedirnos, si esta historia te tocó el corazón, recuerda suscribirte y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir creando romances de época que te hagan soñar. Escribe en los comentarios la palabra Apache para que nuestra comunidad de personas que aman estas historias siga creciendo unida y fuerte. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, puedes convertirte en miembro del canal. Juntos haremos que estos relatos sigan viviendo y emocionando.